Bien, hermanos, espero que en este tiempo que estamos viviendo pandemia, ¿no? La pandemia no ha terminado, dicen, pero quiero decirles, amados, que no es la única, posiblemente la que nosotros, así como abiertamente y más fuerte nos ha tocado ha sido esta. Pero la humanidad ha enfrentado muchas pandemias a través de los siglos, a través de la historia. Estaba mirando y dicen que las últimas 10 han sido bien fuertes. Por ejemplo, la peste bubónica o peste negra, por allá en el año de 1347, fue muy fuerte, mató a muchos. Luego hubo un nuevo brote en el año de 1885 de esa peste, mató a otros. Luego vino la gripe española en 1918, la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968. Luego vino el VIH en los años 70, no tiene cura todavía, tampoco tiene pastor. El ébola en 1976, el SARS en 2002, luego vino el H1N1 o llamado también la gripe porcina en el año 2009, otra MERS en el año 2012 y el año pasado, en marzo, pues se conoció y se declaró pandemia esta que nosotros vivimos. Pero, amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque el mundo en todos los tiempos ha vivido eso, enfermedades, pandemias, pero sobre todo hay algo que la gente no ha descubierto y es que hay cosas más peligrosas que dañan el corazón y son aquellos sentimientos que nos hacen a nosotros cambiar y hacer más daño. Y quiero hoy hablarles de algo que Santiago quiere abordar hoy. Estamos estudiando Santiago y me gusta hacerlo de esta manera para que ninguno vaya a creer que yo preparé el sermón para ustedes. Entonces vamos a hablar hoy de lo que Santiago nos orienta en el capítulo 4, versículos 11 y 12, donde lo dejamos, ¿no? La semana pasada llegamos hasta el versículo 10, hoy vamos a leer el versículo 11 y 12. La iglesia primera, bueno, algunos dicen iglesia primitiva, no me gusta la palabra primitivo como tal, sino la primera iglesia enfrentó un virus, una pandemia interna que quería dividir, quería dañar, y creo que Santiago le sale al paso para evitar que siga haciendo más desastres. Lo tenemos ahí, versículo 11 y 12. Hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oremos, por favor. Señor, hemos leído tu palabra y queremos escuchar tu voz. Háblanos al corazón. Por favor, que tu palabra haya cabida en nuestra vida y nos transforme en personas buenas, obedientes. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a agradarte a ti en todo tiempo. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como lo mencioné, y aquí Santiago también lo repite, hermanos, no murmuréis. La murmuración ha sido una de las peores pandemias, de los peores virus que ha tenido el ser humano. Santiago aquí lo enfrenta, lo menciona, y ustedes pueden leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Dice que empezaron a murmurar y literalmente dice el texto así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia tenían un comedor comunitario para atender a las viudas, pero como la iglesia en ese tiempo estaba conformada por algunos judíos que se habían convertido, entonces había como una especie de rivalidad entre ellos, y ahora los griegos empiezan a murmurar. Y Santiago les escribe y aquí aborda el tema de la murmuración. Pero no crean que solamente
esta iglesia. En el libro de Éxodo, Números y aún Deuteronomio repite cómo el pueblo de Israel en varias ocasiones murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés. Aún Aarón y María cayeron en ese pecado de la murmuración. Y como miles de personas murieron en el desierto precisamente por la murmuración. Porque Dios, escucha, Dios aborrece este asunto. A veces nosotros no creemos que sea tan grave. Resulta que la palabra murmuración viene de murmullo, algo que no es bien claro, algo que se escuchó por ahí, un murmullo, un teléfono roto, cuando la comunicación no es correcta. La gente dice, por ahí me contaron, ¿usted lo vio? No, pero me contaron. Y en esos decires a veces basamos esos rumores y hace mucho daño. Alguien dijo en una ocasión que la murmuración se parece al humo. Se disipa, pero vuelve negro todo lo que toca. La murmuración es el eco que deforma las palabras. Así que, amados hermanos, vamos a mirar qué nos enseña, qué nos dice Dios a través del texto que leímos hoy. En primera medida, Santiago le da una orden a la iglesia, un mandato. Y así empieza el versículo 11, por favor, si tiene su Biblia abierta ahí. Hermanos, porque está hablando no a los inconversos, no a los de afuera, le está hablando a los creyentes, hermanos. Y les da una orden, no, y es rotundo. No es una sugerencia, como algunos creen que los mandamientos del Señor son opcionales. No, aquí hay una orden. No murmuréis los unos de los otros. Ojo con el murmullo, ojo con aquellas cosas que no son verificadas y a veces se dan por sentadas. Vamos a mirar entonces rápidamente primero qué es murmuración, qué es la murmuración, porque a veces decimos, no, yo no murmuro, y a veces sin darnos cuenta también caemos en ese terrible pecado, pecado que Dios aborrece y que Dios castiga. Yo me extraño y a veces digo, sí que hay gente rara en el mundo, ¿no? Porque calumnian, critican, murmuran, juzgan a los demás y luego regresan a casa y no pueden entender por qué sus vidas, por qué sus familias están llenas de frustración, de amargura y de desilusión. ¿Por qué su espíritu no encuentra tranquilidad? Claro, porque hemos hecho un daño terrible contra otro. Saben que la ley, la palabra de Dios se pudiera resumir en un solo mandamiento, y es el mandamiento del amor. Pero cuando uno murmura, está quebrantando ese mandamiento del amor, porque no hay tal cosa. Al contrario, la murmuración va en contra del ser humano. Vamos a mirar rápidamente algunas connotaciones de la palabra murmurar para que nosotros nos autodiagnostiquemos. No vaya a ser que también estemos o hayamos hayamos caído en ese pecado de la murmuración, ¿no? En primera medida, se murmura cuando se habla mal de otro cuando no está presente. Si usted debe hablar algo, debe ser con la persona, pero presente. No me gustó, o a mí no me gustó lo que dijiste, no me parece que te queda bien, esto no está bien, además yo lo considero pecado, mire lo que dice la Biblia, pero nunca lo haga cuando la persona no está presente. Yo he tenido algo que me ha ayudado y es que lo que no sea capaz de sostenerle de frente, no lo digas en la espalda de otro. Eso es murmuración. Y ahorita vamos a ver cómo Santiago dice que la murmuración es algo más, ¿no? En una ocasión, porque la gente murmura contra la gente que hace algo, ¿no? Entonces hoy murmuramos, murmullos del gobierno, murmullos, pero es una inconformidad que se tiene con lo que la gente hace. Moisés, un hombre manso, un hombre que Dios llamó y Dios lo utilizó para hacer milagros, pero la gente lo murmuraba y lo criticaba a él, ¿no? Por todo no les gustaba. Entonces eso se puede convertir en un hábito, uno hablar mal de la gente, de lo que no le gusta. Mire cómo se viste, mire el pastor, vea cómo se viste. En una ocasión, en una iglesia entregaban el volante
y ahí decía quién iba a predicar ese día y la fotico. Y de pronto unas personas cogieron el volante y miraron y dijeron, vea, pastor tan viejo, en vez de darle oportunidad a los jóvenes. Es que esa gente que no le gusta darle espacio a los otros. He escuchado que el pastor es como muy regañón. Ese pastor es muy regañón. He escuchado por ahí que es muy aburridor. Y de pronto alguien lo toca por atrás y le dice, pero ¿no han escuchado que no soy sordo? El pastor los estaba escuchando. De esos momentos trágame tierra, ¿no? Amados hermanos, lo que no pueda uno decir delante, no lo diga atrás, porque se convierte en un gran pecado de murmuración. Dicen que la murmuración es una espada, un arma de 3 filos. De un solo golpe le hace daño a 3 personas. Me hace daño a mí porque estoy pecando y Dios no le gusta el asunto. Le hace daño a la persona de la cual estoy hablando. Y número 3, le hace daño a la persona que me está escuchando, porque ella posiblemente va a creer. Ahora, si soy yo el que lo digo, lo va a creer y va a pensar mal del otro. Entonces, ¿cómo daña la murmuración? Tengamos cuidado con eso. Y a veces en cosas mínimas, ¿no? Cosas mínimas. Nosotros decíamos, mire, que la gente iba a la iglesia a mirar a ver cómo se viste. Y tristemente, en muchas iglesias, no aquí, gracias a Dios, en otros lugares, no, la gente critica porque sí y porque no, porque se hace y porque no se hace. Tenga cuidado. Si algo tienen que decirlo, busque a la persona y dile de frente, hermano, a mí me parece que se pudiera hacer esto, no te queda bien esto. Eso es muy bueno, es saludable. Amén. Cuando alguien venga a usted hablando mal de otro, dígale, venga, vamos a hablar con esa persona y le vamos a decir lo que no está bien. La gran mayoría de las veces la gente va a decir, no, dejemos eso, no es tan grave, déjelo ahí. Porque realmente no tiene una evidencia, es algo que escuchó, un murmullo. Dicen que en España hay unas manadas de aves que vuelan juntos y las llaman murmullo, porque precisamente hacen un ruido que no se entiende, pareciera que hablaran, parecieran como palabras de personas, pero no, es el sonido de ellas cuando vuelan, un murmullo. En segunda medida, murmurar tiene que ver con difamar, desacreditar a alguien publicando una acción lógicamente no comprobada, y así si fuera comprobada, no soy yo el encargado de comunicar esa información. Cuando hablo mal, entonces estoy murmurando, difamando a otro. Y también tiene que ver con despreciar, porque lógicamente cuando yo empiezo a hablar, mire cómo se viste, mire cómo habla, ya lo estoy despreciando. Por eso se está violentando el mandamiento de Dios, que es amar al prójimo. Y creo que en esa línea es que Santiago nos da una orden, o yo más bien diría, Dios nos da una orden: no murmuréis. ¿Notan ustedes aquí que no dio más espacio para la conversación? Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. Lo segundo que quiero y que creo que Santiago aquí aborda es que murmurar nos pone en un peligro terrible. Murmurar nos pone en un peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? Vamos a mirar qué dice la segunda parte del versículo 11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Y antes de continuar quiero que miremos ahí que Santiago le añade ahora a la palabra murmurar otra. Es la palabra juzgar. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, porque eso es lo que se hace cuando uno murmura. Está juzgando. ¿Y qué es juzgar? Es señalar o juzgar, es condenar a alguien, es dar por sentado que eso es malo o que esa persona es mala. Tenga mucho cuidado, porque uno a diario puede caer en eso. En las parejas, en las familias, a veces no se tiene tacto para hablar. Y de paso, quiero decirles que Santiago, desde todo el capítulo 3, abordó el tema del hablar, ¿no? La lengua. Y aquí con más lupa menciona el tema de la murmuración. Pero a veces uno juzga al otro cuando le dice, es que usted me ofendió. Usted me ofendió. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
usted es perverso, usted me acaba de herir. Y parece que uno le estuviera diciendo que lo hizo con alevosía, que lo hizo con intención, ¿no? Usted me hirió, cuando la situación debiera ser al contrario. Yo estoy herido o me ofendí, me dolió por lo que hiciste o por lo que dijiste. Puede ser que no sea la intención, pero fui yo. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces uno a veces juzga. No, es que el gobierno, es que hacemos y siempre señalamos para allá. Pero hay que tener mucho cuidado porque es un pecado terrible. Y vuelvo a repetir que Dios lo castiga. Dice aquí el texto, no solamente Santiago se queda ahí, mire por favor el versículo otra vez. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Sabe cuál es el peligro? Que uno se vuelva más alto, más grande que la ley. Cree que está por arriba. Es más, Santiago dice que se convierte en juez. Dice, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cómo es que uno se hace más grande que la ley? Con el atrevimiento no solamente de juzgar al hermano, sino de juzgar la misma ley. Y aquí está hablando de la ley de Dios. Eso es un peligro terrible porque uno se vuelve en un crítico despiadado y hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude para cuando tengamos que orientar, acompañar, aconsejar a alguien, no hacerlo con ese espíritu de juicio y de condenación. San Pablo también tuvo que enfrentar y escribir acerca del asunto. Ya miramos que Santiago tiene que escribirlo por asuntos de la iglesia que pastoreaba, pero Pablo también en Romanos capítulo 14 posiblemente se había enterado y de buena fuente, porque Pablo cuando escribe dice, me dijo fulano de tal. Me gusta cómo Pablo enfrenta eso, ¿no? En Corintios dice, me he enterado por los de Cloé, y ahí los incluye, es decir, si yo digo quién fue la fuente. Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, ¿tú quién eres? Y quiero que usted guarde esta pregunta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Allí en la iglesia de Roma se estaba presentando también de que tenían problemas porque comían o porque no comían. Que el uno comía carne y el otro no comía legumbres, entonces vivían murmurando y criticando. Y eran minucias, eran cosas que no tenían ninguna trascendencia. Y hoy la gente vive murmurando y a veces entre los hermanos. ¿Sí? Aquella iglesia que se viste de esta manera, esta otra, y dejamos que la gente se pierda, porque a veces creemos que lo más importante es criticar y murmurar del otro, y no, lo más importante es hablar de Dios, a evangelizar para que la gente se convierta. Dios no nos llamó a nosotros a criticarnos. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Por qué? Si alguien tiene autoridad para juzgar es Dios. Ahorita lo vamos a ver. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Como el Señor ya había tocado el tema. No juzguéis. Y otra vez, no es una sugerencia, es una orden. No juzguéis, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Es que es muy fácil uno juzgar a los demás. Mire, luego dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En un pueblo, y sabe que en los pueblos la gente todo lo sabe, ¿no? Una señora que le gustaba hablar de todo el mundo y criticaba y murmuraba, nada estaba bien, no, nada. El alcalde es malo, el cura del pueblo es malo, los trabajadores malos, todo el mundo malo. Y un día la invitaron a ella a visitar una imprenta que estaban inaugurando en ese pueblo, y lógicamente las imprentas de ese tiempo, pues la tinta se demoraba en secar, y ella por descuido llevaba una ropa blanca y en la espalda se recostó así y le quedó marcado un letrero, y cuando ella salió sin darse cuenta todo el mundo se reía. Entonces cuando se encontró con el esposo, la gente se ríe, me mira y se ríe, ¿qué le pasa? Y no, es que ahí atrás dice
el diario de hoy. Pero nada de lo que está escrito es mentira. Usted es el diario de hoy. Porque hay gente así, ¿no? Es el diario de... Amados hermanos, cuando la gente habla de otros, a veces parece que hubiera un cierto agrado, pero cuando habla de nosotros, ahí sí es terrible, terrible. Por eso hay un peligro, y es que nos convertamos nosotros en jueces. Ese es el peligro, en críticos. Amados hermanos, y vamos a mirar rápidamente una tercera cosa que Santiago menciona aquí. No solamente eso, sino que realmente es grave, es un atrevimiento, es un abuso. Así lo llama Santiago. Y déjenme mirar por qué Santiago lo dice así. La última parte del versículo 11, que ya lo leímos, dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y eso ya es un abuso, uno decir que es juez cuando no lo es. Y me salió en verso porque así es todo lo que yo converso. Hay tres cositas muy importantes que quiero que tengan en cuenta. Ese atrevimiento que a veces nos tomamos nos hace transgresores de la ley. En vez de decir que verdaderamente soy un juez, Santiago lo que está diciendo: eres un corrupto, eres transgresor. Porque mire cómo termina la última parte: no eres hacedor, no eres hacedor. A veces nosotros creemos que estamos bien, ¿no? Y ojo, amados hermanos, porque así como el orgullo y otros pecados del corazón, también la murmuración a veces se esconde en las iglesias. Y los creyentes somos muy propensos a caer en eso. Y para ilustrarlo, les voy a contar lo que dice el Señor Jesús en San Lucas 18. En el versículo 9 al 11 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gana. No estaba mal ayunar, ni estaba malo diezmar. Lo que estaba mal es la actitud. Y ahora, creyendo de que eso le daba la autoridad para criticar a los demás. Ayune, pero no lo comente y no maltrate a los demás. Diezme, bien, pero no ofenda a los que no, hay que tener cuidado con eso, porque el único que puede juzgar se llama Dios. Ellos verán. Pero amados hermanos, ojo, porque a veces el hacer cosas, es que yo voy a la iglesia. Mire, una vez un señor de campo, yo le visité varias veces, le compartí, le motivé para que aceptara a Cristo. Era un hombre muy decente. El hombre, yo diría que era mejor que cualquier cristiano de la vereda, solamente que no se congregaba. Y hablando con él un día me dijo: mire, la verdad a mí me gusta el evangelio. Yo leo la Biblia en la casa, me encanta, y yo sé que Dios me ayuda, pero es que yo tengo como una cosa contra la iglesia, el ir allá. Mi esposa llega aquí y empieza a contar cosas de allá. Ojo, el sermón estuvo aburrido, el pastor se vistió de esta manera. Y es más, todo el día pasaba como enojada. Porque yo voy a la iglesia, entonces usted no va. Y ella me echa en cara porque yo no voy a la iglesia. Y entonces parece que se le perdió el ayuno, parece que se le perdió el culto, porque en vez de mejorar, empeoró. Y vive criticando y murmurando a todo el mundo que fulano que no cantó, que estuvo desafinado. Entonces, realmente, esa era una persona como este de la historia. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ojo,
Que nada de lo que Dios, escuchen, nada de lo que Dios ha hecho en nosotros sea un motivo para nosotros jactarnos, sino para alabarlo a Él. Es que yo cambié, yo era un borracho y parece que yo dejé la borrachera por mi cuenta. Yo era un borracho y gracias a Dios ahora yo no soy. Mire, no lo somos por la pura misericordia de Él. Porque Él vino a nuestro corazón y nos cambió, Él nos transformó. Así que toda la honra y la adoración le pertenecen al Señor. No sé si Dios merece alabanzas y aplausos. El día que vayamos a la iglesia, el día que ayunemos, ese día debemos ser más amables, ese día debemos ser más cariñosos, ese día debemos ser mejores, porque el Espíritu Santo ha transformado nuestra vida. Y salimos felices para compartir la gracia y el amor que el Señor nos dio. Ojo, porque vuelvo a repetir que la murmuración se esconde muy bien a veces en las iglesias. Ahora, qué terrible es este asunto de la autopromoción, porque uno se autopromociona como juez con el derecho de juzgar porque no fue, porque no ayunó, porque no oró, ¿cierto? Ojo, uno no sabe. En una ocasión, en un pueblo, dicen que pueblo pequeño, pues infierno grande, una señora que todo el mundo la conocía como una mujer decente, una mujer muy trabajadora, pero un día cualquiera, alguien la vio y se corrió el rumor que ella tenía 3 amantes, porque habían visto con estos ojos que se han de comer. Lo vi que entró un hombre a su casa y no uno, entraron 3. Y lo más curioso es que cuando esos hombres entraban, ella sacaba a los niños, 3 niños que tiene, y los sacaba y los mandaba por allá a la tienda, alguna cosa. 3 hombres. Y lógicamente, en cuestión de un mes, acabaron con la reputación de esa mujer. Al mes murió y se enteraron que ella tenía cáncer. Y las 3 personas que la visitaban, era el médico, era el cura y era el abogado. Ella quería dejar todo arreglado. Pero lo que no quería era que los hijos se dieran cuenta de la gravedad del problema que tenía y cómo ella estaba sufriendo. Cómo nosotros, aún viendo, tengamos mucho cuidado de lo que vemos. Ahora, mire cómo termina Santiago el versículo 12. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres? Y otra vez la pregunta, la misma que hizo San Pablo a los romanos. ¿Tú quién eres para que juzgues a otros? Realmente no eres juez, porque el único que puede condenar es Dios. ¿Están de acuerdo? El único que puede salvar y que tiene autoridad para hacerlo realmente es el Señor. Unos hombres habían encontrado a una mujer en el mismo acto del adulterio, y eso es pecado, condenable. Pero estos llegaron y le dijeron, Señor, porque ya le habían hecho el juicio, a esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio, y en la ley, en la Biblia, porque somos buenos para utilizar la Biblia, está escrito que hay que apedrear a tales mujeres. Pero no trajeron al hombre, ¿no es que no la encontraron sola? ¿Y dónde estaba el hombre pues? ¿Cómo eran de imparciales o de parciales? ¿Cómo eran ellos en su juicio? Sin embargo, el Señor dijo, yo que la puedo condenar, no lo voy a hacer. Le voy a devolver, ¿no? Estoy aquí hablando yo solo, como el Señor lo... Y el Señor dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se fueron, del menor hasta el mayor, todos se fueron. Y él que podía autorizar, dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y quiero que hagamos lectura de Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, escuchen esto, y el que puede condenar. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, pero no nos condena. ¿Sabe qué hace? El que también intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! El que puede condenarnos porque Él sufrió y Él pagó. ¿Sabe qué hace?
cuando nosotros fallamos? Intercede por nosotros. Y eso es lo que dice San Juan en la primera carta, capítulo 2. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién eres tú que te atreves a condenar y a juzgar y a murmurar de algo que posiblemente sí hayas visto, pero no es la forma, no es lo que... Mire, Dios no nos mandó a hablar de a condenar a la ley, sino a obedecerla. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién eres tú? Isaías, en el capítulo 33, versículo 22, quiero que usted marque en su Biblia este texto. Me gusta. Porque Jehová es nuestro juez. Dígalo conmigo, léalo conmigo. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Qué bonito eso, ¿cierto? ¿Cómo es posible entonces, amados, que nosotros a veces caemos en ese pecado que es grave? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, San Pablo, otra vez, un imperativo: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué les pasó? ¿Qué les pasó? Perecieron por el destructor. Y si usted lee la historia bíblica, el destructor fue el mismo Señor que los acabó. En Filipenses 2:14, y ya voy terminando, Filipenses 2:14 dice: haced todo. ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin murmuraciones. ¿Y sin qué? Y sin contiendas. Hay gente que trabaja, pero a mí cuando estaba pequeño, yo me crié con mi hermana, ella es un año y un poquito más mayor que yo, entonces juntos, entonces me mandaban a mí. Entonces, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué no a Elsa? ¿Por qué? Y siempre criticando, mi papá es injusto, o mi mamá, ¿cierto? Hacía uno el trabajo, pero de mala gana. Y aquí San Pablo le está escribiendo a los filipenses: haced todo ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin murmuraciones, y menos sin peleas. Si usted lo va a hacer, hágalo bien, hágalo con amor, y no lo haga. ¿Me hago entender, hermanos? No, es que a mí me dejan todo. Yo soy el único que hago esto. Y vivimos murmurando y pecando contra Dios. Yo creo, y la invitación aquí, me gustaría que primera carta a los Tesalonicenses 5:11 sea nuestro lema y sea la tarea, el reto para todos nosotros. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Si no se reúnen estas dos cosas, hermano, no lo haga. Número uno, fuimos llamados nosotros a animar aún a los que fallan, aún a los que pecan, porque si alguien hace volver a un hermano de su error, ganará un alma, dice la Biblia. Ese es amor, animarlo. Hermano, le hemos extrañado en la iglesia, nos hace falta. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Eso sería una forma buena, y no decirle: hey, hermano, usted está como descarriadito porque ya hace varios domingos que no lo veo en la iglesia. ¿Qué le está pasando? No me diga que el diablo lo tiene al revés, que a veces utilizamos esos términos, ¿no? Dice la Escritura: para animar y para edificar. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro delante de Dios? Cada vez que usted sea tentado a criticar de alguien, recuerde que la ley del amor no es esa. Lo que yo voy a decir va a curar o va a ayudar al hermano, o al contrario, lo va a dañar, lo va a ofender. Señor Todopoderoso, tuya es la honra y la gloria. Y te agradezco por tu palabra, porque es viva, es eficaz y corta. Gracias, Señor, porque sé que tú nos amas a todos como iglesia. Tú nos quieres
que entremos en el camino de la perfección. Y por eso creo que Santiago dice que si alguno es capaz de refrenar su lengua, ese es varón perfecto. Por eso te pido, Señor Dios, que pongas tu espíritu en nosotros y nos ayude para ser personas que cumplimos la ley amando, edificando, animando a otros. Y guárdanos de la crítica. Aún, Señor, de aquellas cosas que vemos, que las podamos entender por qué las hicieron y cómo podemos ayudar. Guárdanos, Padre mío. Y lógicamente pedirte que perdones nuestros pecados cuando lo hemos hecho. No soy nadie, no tengo el derecho, no tengo la autoridad de juzgar a nadie. Tú eres Dios y hoy te proclamo como el Rey, como mi Rey, como mi Dios. Tú eres quien mereces y puedes hacer todo juicio. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu gran nombre sobre esta tierra. Aleluya.